Digno es el Señor de toda alabanza y de toda adoración. Te invito a que en este nuevo día, hoy miércoles 22 de octubre de este año 2025, en esta hermosa mañana le des una adoración al que la merece, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que nos regala un día más para ser testigos de su misericordia. Recibe a través de mi saludo, mi abrazo, mi cariño, mi aprecio y mi respeto. Y una vez más, como siempre digo, mi agradecimiento por permitirme compartir contigo la palabra del Señor. En el día de ayer y el día del lunes estuve compartiendo un tema hermoso que ha sido de bendición. Hay un sinnúmero de personas que lo han escuchado. Le doy gracias al Señor por eso. Pero hoy quiero empezar una temática en el día de hoy y mañana, si así el Señor lo permite, basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y verso 8, titulado El tema principal, cuando la gracia piensa en ti. Y hay dos subtemas. El día de hoy estaré tratando el subtema la gracia que te alcanza. Y si el Señor nos da la bendición de llegar al día de mañana, comparto en el día de mañana el subtema la sabiduría que te guía. No te pierdas ninguno de estos dos temas, el de hoy y si el Señor nos permite el de mañana. Te pido que no te lo pierdas, que lo escuches para que puedas escuchar y saber de qué manera termina lo que vamos a empezar en el día de hoy, que de por sí es hermoso y es maravilloso. Qué bueno sería escuchar cómo finaliza esa gracia que piensa en ti y en mí. Pablo le escribía la carta a los Efesios en el capítulo número 1 y verso 8. En la versión de la Reina Valera dice de la siguiente manera, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero me encanta ese pasaje bíblico en la Nueva Traducción Viviente. Y en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera en la mañana de hoy, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Vamos a compartir en esta mañana ese tema, cuando la gracia piensa en ti, con el subtema del día de hoy, la gracia que te alcanza. Hay una historia de un hombre que cayó en un pozo muy profundo. La gente que pasaban por allí, unos miraban y se burlaban, otros ofrecían consejo desde arriba para decirle haz esto o haz lo otro para que puedas salir, pero ninguno de ellos bajaba, hasta que de momento apareció una persona y sin decir nada descendió al pozo, lo levantó sobre sus hombros y lo sacó. Aquel hombre que estaba primero en el pozo hasta que éste llegó a sacarlo, un tanto confundido, le preguntó, ¿por qué bajaste tú si podías quedarte arriba? A lo que aquel hombre respondió, porque una vez alguien bajó por mí. Y lo que estamos viendo en medio de esta anécdota es cómo funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios no te grita desde lejos lo que debes hacer. La gracia de Dios baja donde tú estás. Y cuando esa gracia baja donde tú estás, esa gracia te limpia, esa gracia te levanta y esa gracia te enseña a vivir. Por eso es que cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios en el capítulo número 8, nos está recordando a ti y a mí en la mañana de hoy que esa gracia lo que hizo fue sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y está diciendo que esa gracia no solamente te alcanza, esa gracia también te transforma. Por eso es que cuando miramos el primer punto que comparto en la mañana de hoy, lo primero que nos está diciendo el escritor bíblico es: la gracia busca donde nadie buscaría. Cuando tú vas a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 y verso 20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Un verso bíblico hermoso y muy conocido. Dios, cuando decide buscar
Dios no busca los lugares perfectos, porque por alguna razón el Señor dijo: de lo vil y de lo menospreciado nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú y yo no estábamos en lugares perfectos. Tú y yo no estábamos en lugares de altura, de posición. Porque cuando Dios busca, Él no busca en los lugares perfectos. Él busca donde hay el caos. Él busca donde está la gente llena de errores. Él busca donde otros han sido desechados. La gracia de Dios, óyelo en esta mañana, y yo quiero que tú recibas esta palabra. La gracia de Dios no tiene miedo de ensuciarse las manos por ti. Por eso es que cuando tú miras el pasaje bíblico del salmista, cuando él dice: pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor y se inclinó a mí. ¿Qué dice el salmista? Que él estaba ¿dónde? En el pozo de la desesperación. Pero el Señor llegó y lo sacó. Dios no tiene problema en ensuciarse las manos por ti y por mí. Por eso es que se llama gracia. Cuando todos te dan la espalda, cuando tú mismo creíste, y hasta yo en algún momento dado hemos llegado a creer que no hay remedio para nuestra vida, porque hemos fallado, porque nos hemos equivocado, porque hemos tropezado, porque nos hemos caído. Yo vine a decirte en esta mañana que en medio de tu caos, en medio de tu dolor, en medio de tus errores, en medio del desprecio y el rechazo de otros, la gracia te vio. Y la gracia no se detuvo ante tu vergüenza. La gracia no se detuvo ante la historia que tú tenías en ese momento. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios entra donde los demás no se atreven. Yo vuelvo y te repito, tú tienes que abrazar esta palabra en la mañana de hoy. La gracia de Dios entra donde los demás no se atreven. ¿Dónde entra la gracia? En tu pasado. ¿Dónde entra la gracia? En tus heridas. ¿Dónde entra la gracia? En tu sentido de culpabilidad. ¿Y sabe por qué lo hace? Lo hace solamente con un propósito definido y determinado: para rescatar lo que otros ya dieron por perdido. Cuando tú pensabas que fuiste tú quien buscó a Dios, yo vine a decirte en esta mañana que no era así. Porque el corazón del ser humano nunca ha estado inclinado a buscar a Dios. Él fue quien te buscó a ti. Él fue quien me buscó a mí. Como ovejas que andábamos perdidos sin pastor, Él dejó las 99 para buscarte a ti, para buscarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque la gracia no te pregunta dónde tú estás. La gracia se atreve a buscarte donde nadie se atrevería a buscarte. Lo segundo que el pasaje bíblico en esta mañana nos quiere enseñar, que la gracia no solamente te limpia, la gracia te levanta. Alabado sea el Señor. Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 2 y verso 8 de la carta a los Efesios diciendo: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Alguna vez tú te has preguntado para qué Dios te salvó? A ti que me escuchas en esta mañana, que le sirves al Señor. Y si alguien recibe este mensaje y no le sirve al Señor, yo quiero que tú escuches la pregunta que yo estoy haciendo. Porque a los que sirven al Señor, yo le estoy preguntando en esta mañana si te has preguntado alguna vez para qué Dios te salvó. Y si alguien recibe este mensaje que no le sirve al Señor, yo quiero que tú te hagas la pregunta de manera diferente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios quiere salvarte? La respuesta es sencilla, pero a veces se nos olvida. Dios no te salvó y Dios no le interesa salvarte solamente para perdonarte. Dios quiere posicionarte. Dios quiere que tú escales escalones en el Señor. Que tú puedas disfrutar de que la bendición que Dios está haciendo en tu vida ahora puede ser más grande en la medida que tú se lo permitas a Dios. Porque la gracia no solamente borra tu pasado. La gracia te da una nueva identidad.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lamentablemente, nosotros vivimos en un tiempo donde hay gente que vive como si Dios solamente quisiera limpiarlos. Como si Dios solamente los hubiera limpiado, pero no los hubiera llamado. Y hay algo que nosotros debemos recordar. Y yo quiero que tú lo grabes en esta mañana. La gracia nunca te va a dejar donde te encontró. Porque la gracia de Dios te limpia, pero también te levanta. La gracia de Dios también te reviste. Y la gracia de Dios también te da propósito. Como yo decía en mis reflexiones anteriores, el apóstol Pablo hablaba y decía: yo no corro a ciegas, yo no corro a lo loco, como decimos en Puerto Rico. Yo no tiro golpes al aire. Yo sé que yo voy camino a un propósito definido y determinado. Prosigo al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor te limpia y te levanta y te reviste y te da un propósito definido, yo quiero que tú sepas que también el enemigo va a hacer lo suyo. También el enemigo va a trabajar, pero de manera contraria. Porque mientras Dios te limpia, te levanta, te reviste, te da propósito, el enemigo estará ahí para recordarte tu pasado. Porque él sabe que si tú desvías tu mirada de lo que tú eres en el Señor, cuando tú desvías tu mirada del propósito para el cual Dios te ha escogido, si Satanás logra recordarte tu pasado y hacer que pierdas de perspectiva lo que eres en Dios, él sabe que eres candidato, candidata para volver a mirar al suelo, para volver a mirar atrás. Y la Biblia dice que nosotros no podemos, después de haber puesto la mano en el arado, no podemos mirar atrás, porque eso trae consecuencias. Cuando tú reconoces, alabado el Señor, cuál es tu identidad en Dios, cuando tú reconoces cuál es el propósito al cual Dios te ha llamado, tú caminas con la frente en alto, no porque eres orgulloso, no porque eres orgullosa. Tú caminas con la frente en alto porque vives agradecido. Eso se llama gratitud. Porque donde antes hubo ruina en tu vida, la gracia trajo redención. ¡Ah, gloria al nombre del Señor! La gracia no vino a maquillarte. La gracia no vino a quitarte los moretones. La gracia no vino a pintar para que aparentes estar bien. No, la gracia de Dios llegó a tu vida para levantarte. Yo quiero que tú abraces, aleluya, esta palabra en la mañana de hoy. La gracia de Dios vino para levantarte. Y número 3, la gracia de Dios cuando llega a la vida tuya y a la vida mía, esa gracia de Dios abre nuestra mente a un nuevo entendimiento. Pablo le escribía a Tito en el capítulo 2 y verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando esa gracia te alcanza, esa gracia comienza a hacer una obra interior, te transforma la vida y comienzas a ver la vida, las personas de una manera diferente. Comienzas inclusive a ver y a entender tus errores para corregirlos, porque la gracia trae el inicio de una obra transformadora en el interior de aquel que la recibe. Donde antes tú veías dolor, donde antes tú veías miedo, la gracia entró y llegó para enseñarte que la vida no es solamente pensar en los fracasos, no es solamente pensar en lo que te hicieron. La vida, cuando llega la gracia de Dios, cambia tu manera de pensar, y donde antes vivías confundido, ahora Dios te da paz. Donde había antes resentimiento, ahora Dios pone en tu vida perdón. Donde antes había la herida, ahora Dios te enseña a ser compasivo con otros. Porque cuando la gracia te alcanza, tu mente comienza a pensar con la mente
y con la voz de Dios. Mi amado, mi amada, en esta mañana, un día un joven que fue rescatado de un incendio, cuando finalmente los bomberos lo encontraron inconsciente, lo sacaron en brazos. Aquel joven al despertar lloraba y decía: yo no sé cómo salir de allí. Así que uno de los bomberos le dijo: tú no saliste, alguien entró por ti. Si tú traes esa historia a la vida espiritual, eso se llama gracia. Tú no fuiste quien encontraste a Dios. Fue Él quien entró en tu fuego, en tu oscuridad, en tu pozo de desesperación, en tu dolor, en tu caos, en tus errores. Y fue Él quien te sacó. Porque cuando la gracia te alcanza, el pasado deja de tener voz. Porque ahora quien piensa en ti es Dios. Recibe esta palabra, abrázala en esta mañana, hazla tuya y vive este día pensando en agradecimiento, en que la gracia de Dios te alcanza. Lindo día, bendiciones en el Señor.